A los 8 días de la resurrección del Señor, justo el día como hoy, la octava de Pascua, hoy culminamos estos días que estamos celebrando lo mismo que el día de Pascua, la resurrección del Señor. Alegría que todavía prolongaremos hasta 50 días, hasta el día de Pentecostés, el tiempo de mayor alegría y gozo en toda la Iglesia. Este domingo llamado antes Inalvis, porque era el día en que los catecúmenos, los que habían recibido el bautismo en la noche de Pascua, seguían con su vestidura blanca hasta este domingo, y en este domingo se despojaban de esa vestidura, de ahí el nombre de domingo Inalvis. Hace unos años, cuando el recién canonizado Papa Juan Pablo II canonizaba a Santa Faustina Kowalska, que la canonizó, ella era la que introdujo la devoción a la Divina Misericordia, cuadro que tenemos aquí a vuestra derecha, pues lo proclamó así este domingo como el domingo también de la Divina Misericordia. No en vano, debido a lo que en el texto del Evangelio de San Juan hoy nos decía el Señor, y decía a los discípulos cuando en esta aparición exhala su Espíritu sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo y cuando perdonéis los pecados quedarán perdonados y aquellos que se los retengáis les quedarán retenidos. Por eso se manifiesta ahí la misericordia de Dios en el perdón de los pecados, y de alguna manera nosotros vivimos siempre con corazón agradecido por esa misericordia infinita de Dios, a la cual hoy damos gracias en esta fiesta de este domingo, octava de Pascua. Junto a ello, pues vivir un poquito los signos de la Pascua, que hoy se hacen patentes muy claramente en el Evangelio que acabamos de escuchar. Durante estos días hemos estado oyendo narraciones de la aparición de Jesús a María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los discípulos en el lago de Tiberíades, y de alguna manera se nos ha ido mostrando su presencia salvadora, dándonos cuenta que no siempre ellos han sabido descubrirlo. Al igual que en el Evangelio de hoy, cuando reunidos con los apóstoles, nos dice muy claramente el Evangelio de San Juan, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, creían ver un fantasma. De hecho, si estaba con las puertas cerradas y Jesús aparece en medio, pues debería ser un espíritu. Pero el Señor les muestra sus manos y el costado, sobre todo de nuevo a los 8 días otra vez, cuando entonces está Tomás con ellos, que era un gran incrédulo y que no terminaba de creer. Y decía aquello que decimos nosotros tantas veces: si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces queremos ver signos para creer? Queremos palpar, queremos tocar, como le hace hoy el Señor a Tomás: ven aquí, mete tu dedo en mis llagas, mete tu mano en mi costado y date cuenta que no soy un fantasma, sino que yo mismo soy Cristo que ha resucitado. Desde ahí entonces Tomás hace esa gran profesión de fe que nosotros muchas veces repetimos como jaculatoria, sobre todo en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío. Y es que habían quedado admirados ante ese maravilloso acontecimiento, ante descubrir la presencia salvadora del Señor. Nos pasa a nosotros a veces, como los apóstoles, que somos incrédulos, que no terminamos de creer, que no terminamos de ver los signos del resucitado: el sepulcro vacío, las vendas por el suelo, su presencia entre nosotros, y necesitamos signos palpables. ¿Qué mayor signo que Cristo, que se hace presente cada día en la Eucaristía, en las especies de pan y de vino, donde renovamos ese compromiso generoso de amor y de entrega por nosotros? Hoy hemos de pedir al Señor que nos conceda sobre todo 3 características importantes de esta Pascua. Una, esa paz, que es el saludo que les da a los apóstoles: paz a vosotros. Que seamos, mis queridos hermanos, portadores de la paz que Cristo nos da. Otra, signos y portadores también de la alegría del resucitado. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Que los apóstoles se llenaron de alegría al ver al Señor. A nosotros muchas veces nos falta esa alegría. Vivimos en una mediocridad, en un ambiente que no siempre contagiamos ni irradiamos esa alegría de Cristo resucitado, porque los problemas nos agucian y nos acechan y vivimos muchas veces sumidos en la tristeza, en la pobreza, en la miseria, en el abandono, en la mediocridad, en una vida muchas veces no todo lo que debería ser la vida del cristiano, llena de alegría, de gozo y de paz, sobre todo en este tiempo, por mostrar a los demás que Cristo sigue vivo en medio de nosotros. Y otra característica sería la fe. La fe que nos recuerda hoy el Señor y le dice a Tomás: dichosos los que crean sin haber visto.
Tantas veces hemos de creer sin ver. Los santos, como los que hoy ha canonizado el Papa en Roma, estos dos recientes, Juan Pablo II y Juan XXIII, nos recuerdan que ellos también fueron portadores de fe, mensajeros de la fe de Cristo, testigos de su resurrección. Nosotros hemos de pedir hoy al Señor que aumente nuestra fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe, disipa mis dudas, mis vacilaciones, que yo sea portador de la alegría, de la paz, de la esperanza que nos transmite Cristo resucitado. De la misma manera que nos decía hoy la carta de San Pedro, no habéis visto a Jesucristo y lo amáis, decía él, no lo veis y creéis en él, y os alegréis con un gozo inefable. Eso es lo que hemos de vivir, creer aún sin ver, ser portadores de esa alegría y de ese gozo inefable. Termino simplemente recordando hoy lo que nos decía al inicio del texto de del libro de los Hechos de los Apóstoles, que su autor San Lucas nos transmitía a todos, cómo vivían los primeros cristianos y cómo hemos de vivir nosotros. Decía San Lucas, los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Fracción del pan, mis queridos hermanos, es como llamaban los primeros cristianos a la Eucaristía, porque en esa fracción del pan, igual que los discípulos de Maús y en la última cena, es cuando se reconocía y se hacía presente a Jesús en cada Eucaristía. Pues seamos nosotros también constantes en la Eucaristía, en nuestra oración cada día, en la escucha de la palabra, en la vida en común, en saber poner en común todo lo que tenemos para atender también a las necesidades de los hermanos. Vamos a pedirlo así en nuestra celebración, que en este tiempo de Pascua, hoy en la octava y de modo especial se prolonga hasta los 50 días, el Señor nos siga llenando nuestro corazón de la paz y alegría de su resurrección. Aumente en cada uno de nosotros nuestra fe y seamos portadores y testigos de esta misma vida de Cristo resucitado presente en medio de nosotros. Que así sea.